Hola, hola, saludos y bendiciones para todos. Espero que se encuentren bien en compañía del Señor. Nosotros contentos y gozosos de poder compartir con ustedes un episodio más, en este caso el episodio número 19 de Más allá de las noticias y con un tema, podríamos decir, apasionante, con todas las letras, porque para el mundo el tema del fútbol, el tema del mundial, que estamos ya a vísperas del evento más importante del mundo, o sea, sin lugar a dudas. Hace poco hablamos acerca del Super Bowl, que es un evento, sí, muy conocido en los Estados Unidos, pero no tiene comparación con lo que es el Mundial de Fútbol, que obviamente Estados Unidos no quiere estar afuera, por eso se celebra en los Estados Unidos y en otras partes de Norteamérica, pero que en esta ocasión, y bueno, nosotros acá con Daniel, ya lo voy a presentar y lo voy a saludar a Daniel, nosotros acá con Daniel somos argentinos y Argentina salió campeón del mundo en el último mundial y realmente conocemos de primera mano lo que es la pasión por el fútbol. Voy a saludarte, Dani, para que nos des dos palabritas antes de comenzar, sin irnos mucho, pero solamente saludarte y preguntarte de qué va el tema de hoy. Daniel. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Qué tal, oyentes? El tema de hoy es justamente para destruirles un poco la pasión a muchos cristianos. La gente que no conoce a Cristo, lo que digamos hoy probablemente no le va a importar. Pero a los cristianos seguramente algo de lo que vamos a decir hoy le va a despertar la conciencia. Eso es así y bueno, estamos en un clima festivo. Todos los ojos están mirando hacia el Mundial de Fútbol, las marcas más importantes, las empresas, las compañías más importantes están invirtiendo muchísimo dinero en publicidad. Mucha gente va a asistir a los juegos, a pesar de que las entradas para esos juegos son carísimas, por lo que estuve viendo en algunos videos, en algunos comentarios. Realmente va a ser una locura. Creo que ha trascendido lo que fue la época de Maradona, la época de Pelé, la época de aquellos grandes héroes deportivos que obviamente nosotros crecimos admirando, o sea, todas nuestras generaciones anteriores crecieron viendo fútbol, admirando a héroes deportivos, pero ahora creo que ha superado todo. O sea, no solamente que el Mundial se hace en los Estados Unidos, Messi está radicado en los Estados Unidos, es parte de un equipo de fútbol allá en la Florida, o sea que hay muchas miradas puestas allá. Pero nosotros queremos hablar un poquito de lo espiritual. El apóstol Pablo comparó los juegos que se hacían, los Juegos Olímpicos o los deportes y las competencias que se hacían en la antigua Grecia, las comparó con la carrera del cristiano, del creyente, y sacó un ejemplo de sacrificio de los Juegos, porque dice que estos corredores, estos atletas que se preparaban quizá durante años o durante toda una vida para poder desempeñarse de manera, eh, digamos, prodigiosa en el estadio, estas personas se preparaban con todo su esfuerzo para ganar una corona corruptible, dice el apóstol Pablo. Es una corona de laureles, ¿no? Una corona de gloria humana, pero seguían siendo mortales, seguían siendo pecadores, y dice, ¿cuánto más nosotros deberíamos, nosotros como cristianos, que estamos corriendo la carrera del cristiano, prepararnos, sacrificarnos, porque estamos corriendo por una corona incorruptible, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el punto del tema del mundial? Sabemos que obviamente es parte de la industria del entretenimiento, es parte de un negocio multimillonario donde mucha gente gana muchísimo dinero, la masividad en cualquiera de sus formas, ya sea en el cine, en la música, en el deporte. Masividad significa mucho dinero y donde hay mucho dinero hay mucha atención y obviamente en primera instancia es un negocio, pero obviamente las personas que están detrás de ese negocio quizá no todas son conscientes de que al mismo tiempo son un distractor, son una herramienta de distracción que Satanás utiliza muchas veces
para desviar nuestra mente de lo que es realmente importante. Hoy queremos compartir con ustedes una cita del Espíritu de Profecía de Elena G. de White que nos han compartido, tanto a Daniel como a mí. Le mandamos un saludo a Adrián, que nos ha compartido la cita. Queremos compartirla con ustedes para que ustedes la mediten y sacar una reflexión acerca de esto. Esta cita, que está publicada en la Review and Herald del 1 de septiembre de 1901, dice lo siguiente. Esto lo dice Elena G. de White, y dice así: Satanás ha ideado multitud de maneras de impedir que los hombres sirvan a Dios. Esto es interesante. Hay muchas maneras. Ha inventado deportes y juegos, ¿sí? La cita continúa, obviamente habla de todas las cosas que ha inventado Satanás, pero entre las cosas que inventó Satanás para distraer la mente de los cristianos e impedir que los hombres puedan servir cabal y correctamente a Dios, ha inventado los deportes. Probablemente si ustedes agarran la aplicación de Elena G. de White o la página oficial de Elena G. de White y ponen la palabra deportes, le van a aparecer varias citas y todas con la misma tónica, hablando acerca de que la gente gastaba su dinero, gastaba su tiempo, gastaba sus energías en cosas que no redituaban espiritualmente, en cosas que incluso no eran beneficiosas para los demás. Yo me acuerdo, ni bien entré a la iglesia adventista, al poco tiempo que yo entré a la iglesia adventista, obviamente uno cuando entra empieza a leer, y bueno, ¿y qué tengo que leer? Y lea esto, El Camino a Cristo, lea aquello, y uno de los libros que me pasaron, porque obviamente yo entré a los 17 años, uno de los libros que me compartieron fue Mensaje para los jóvenes. Y cuando uno lee Mensaje para los jóvenes, es como un balde de agua fría, porque uno dice, bueno, evidentemente si estas cuestiones que están planteadas acá son el ideal de la iglesia, la misma iglesia que me está dando el libro o no comparte esos ideales o no los cree o piensa que, bueno, hay que sacar alguna moraleja, pero el libro decía concretamente que nosotros necesitábamos ejercitarnos físicamente, pero no con deporte, sino con trabajo útil. Esto es algo que me impactó. Imagínense, yo de joven, a los 17, 18 años, que entraba a la iglesia y decía, sí hay que hacer ejercicio, pero no con un ejercicio inútil que no le sirva a nadie, como el deporte y el juego, sino sirviendo a otros o haciendo un trabajo que sea de utilidad para los demás. Estamos en las vísperas del Mundial y queremos leer, obviamente, los comentarios y queremos invitarles a todos los que están conectados, aunque hoy no podemos estar en vivo, lamentablemente, pero queremos leer todos sus comentarios, tanto en el chat como abajo en la caja de comentarios, acerca de qué impresión tienen ustedes acerca del Mundial. Vamos a dar, obviamente, nuestro punto de vista. Daniel va a exponer algunas cuestiones, pero queremos escucharles también a ustedes. ¿Qué piensan acerca del Mundial? Son fanáticos aficionados al Mundial, al fútbol. ¿De qué manera esto les afecta emocionalmente? Yo recuerdo nuestra vida en la escuela, nuestra vida en el trabajo antes de conocer a Cristo era, nos iba bien si a nuestro equipo le iba bien, nos iba mal si a nuestro equipo le iba mal, y realmente, bueno, esto no se puede discutir ni se puede racionalizar con ningún aficionado porque no pasa por la razón para el aficionado, pasa por los sentimientos y las emociones, y justamente es por una necesidad espiritual. Es decir, la persona que está fanatizada con un equipo de fútbol está teniendo una necesidad espiritual, está teniendo una falta de propósito, y el propósito se convierte en seguir, alentar a un equipo de fútbol, ¿sí? Así que queremos escucharte, Dani. Dejamos los minutos restantes para que nos puedas comentar un poco más sobre este tema. Gracias, Emanuel. No quiero que nuestros oyentes se enojen conmigo, pero tengo que decir las cosas como realmente son. Y Emanuel dijo que cuando él era joven le gustaba mucho el fútbol o los deportes, y él no era adventista. El tema es que yo era adventista de nacimiento, y a mí también me gustaba el fútbol, y yo jugaba al fútbol y jugaba al vóley en la iglesia, y recuerdo
yo tenía 20 años en el Mundial del 78 acá en Argentina, la primera vez que Argentina salió campeón y que se hizo un Mundial acá, el fervor de toda la gente, incluyéndome. No era un fanático, porque nunca fui un fanático, pero el fervor lo compartí junto con el resto de todos los argentinos en aquella época. Y tengo que decirles que la cita esa que leímos al principio de Elena de White es totalmente así. Aunque Pablo no habla mal de los deportes, simplemente hace una comparación entre los que se preparaban para los deportes y la carrera del cristiano, que es una carrera hacia el cielo, hacia la eternidad, y no algo perecedero. Hace algunos años, ya hace varios años, se encontró una tumba allá en lo que era el Imperio Romano, no sé si era por Atenas, bueno, esa parte, no recuerdo exactamente dónde, pero era una tumba donde al destapar y ver el cadáver, tenía una corona de laureles. Eso significaba que esa persona en algún momento de su vida había ganado una competencia y esa corona de laureles que le pusieron en el momento en que ganó, la conservó toda su vida y de hecho la tenía en su sarcófago como el mayor logro que había obtenido en su vida. Pero ¿saben qué? La corona de laureles estaba seca. Habían pasado, ¿cuánto? 2000 años. Y estaba seca. La corona de laureles, la corona que Dios nos promete, es una corona de oro que brillará por toda la eternidad. Y esa es la que tenemos que buscar. No por la corona en sí, el valor de la corona, sino por lo que representa, ¿no? Que somos hijos del Rey. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo, se dejaron de jugar los Juegos Olímpicos. Se clausuraron, pasaron muchísimas cosas, pasaron siglos y se olvidaron. Hasta que un hombre, un millonario, Coubertin, se le ocurrió que había que restaurar los Juegos Olímpicos, allá en el siglo XIX, finales del siglo XIX, 1880, 90 más o menos. Dijo, tenemos que unir a los pueblos y unirlos a través del deporte, como era en la época del Imperio Griego, del Imperio Romano. Porque los Juegos Olímpicos duraron siglos también, como 4 o 5 siglos más o menos. Y bueno, se sentaron las bases, más o menos no tenían ni idea cómo eran algunos deportes de la antigua Grecia, ni nada de eso. Pero la idea parecía buena. La idea parecía buena, a todos les entusiasmó. Está bien unir a los pueblos, porque en Europa vivían de guerra en guerra, siempre estaban guerrando. Y dice, bueno, vamos a unirnos. Estamos hablando de fines del siglo XIX. ¿No? Entonces, ¿qué hicieron los ingleses? Empezaron a codificar los deportes poniéndole reglas que no existían antes. Además, antes tampoco existían los deportes. La gente jugaba, había juegos que eran milenarios que habían jugado los pueblos bárbaros de Europa durante siglos, pero no estaban codificados, no tenían reglas muy firmes, eran 2 o 3 cosas. Por ejemplo, en América, en México, se jugaba la pelota, con una pelota de caucho que había que hacerla meter por un agujero que apenas entraba la pelota y había que usar los pies. Solamente eso, el agujero está como a 3 metros de altura. Una cosa bastante difícil, que en general los partidos terminaban cuando uno de los equipos embocaba ahí, listo, terminó el partido. Y eso era todo, todos corrían, pateaban, no había más reglas. Y entonces, esta gente, estos ingleses, empezaron a ponerle reglas
a los distintos deportes que ellos tenían por ahí. Empezaban a ponerle nombres, reglas, con una intención manifiesta. Vamos a unir a los pueblos, vamos a hacer que los jóvenes... La otra intención, que no la dicen así de esta manera, es sacar a los jóvenes de las iglesias, porque todos estos hombres de los cuales estoy hablando eran masones. Y los masones, la función de ellos era luchar en contra de las religiones. Aunque la masonería es una forma de religión, ellos querían destruir a las otras religiones. Y destruir a una religión, y por eso empiezo de esta manera, y ustedes dirán, esto está muy lejos del fútbol, pero no. Este es el punto principal de todo esto. Hay que destruir a las religiones desde abajo, desde los jóvenes, porque los jóvenes son la siguiente generación. Y una vez que captamos a los jóvenes, las iglesias se quedan sin la siguiente generación. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pero este plan ya tiene más de 100 años, como 140 años tiene. Y les dio buen resultado. Entonces los ingleses, los masones ingleses, que tenían hijos obviamente, les enseñaban a sus hijos estos deportes que ellos habían codificado y los mandaban a jugar cerca de las iglesias. Donde había algún terreno desocupado, iban a jugar ahí. ¿Y qué pasaba cuando los padres iban con sus hijos el domingo a la mañana a escuchar la predicación en la iglesia? Los chicos veían y se entusiasmaban y se quedaban parados ahí mirando a los otros corriendo una pelota o haciendo algún otro tipo de juegos, pegándole con un palo, lo que sea. Y los padres, vamos a la iglesia. ¿Cuál era la sensación del chico? Quiero estar allá, quiero estar jugando y tengo que estar acá. Entonces, el cuerpo de los chicos estaba en la iglesia, pero la mente estaba jugando, estaba queriendo jugar. Y muchos chicos, obviamente, se escapaban. Cuando podían, se escapaban. Y los padres renegando de que vinieran a la iglesia. Esto sucedió en muchas partes del mundo, en muchas partes de Europa, en muchas partes de América. ¿Dónde se originó esto? En Inglaterra. Presten atención a esto. Esto se originó en Inglaterra. Pero la iglesia de Inglaterra, que tenía contacto con la masonería y sabía lo que estaban haciendo, le dijo, no, a nosotros no nos van a hacer este jueguito. Como la iglesia tenía, obviamente, mucho poder político en Inglaterra, estamos hablando de Inglaterra, de la iglesia anglicana, presionó para que se impidiera en toda Inglaterra o en todo el Reino Unido que se jugara los domingos. Y hasta hace poco, yo recuerdo hasta la década del 70, 80 o tal vez más, no había deportes los domingos en Inglaterra. Se jugaban los sábados. El fútbol en todo el mundo se jugaba el domingo, pero en Inglaterra se jugaba el sábado. ¿Por qué? Justamente porque la iglesia de Inglaterra sabía cuál era el trasfondo de la idea esta de llevar a los chicos hacia el deporte. Entonces se prohibió todo, del tenis, de fútbol, todo se jugaba cualquier otro día de la semana, menos el domingo. El torneo de Wimbledon, que es de tenis, que es famosísimo, no se jugaba en domingo. Y eso que se jugaban todos los días, pero en domingo no. Así de duros eran los ingleses, los que sabían cómo estaba hecho esto. Acá en Latinoamérica, ¿cómo entró el fútbol? A través de los masones, justamente, que estaban enquistados en los gobiernos, que venían con sus hijos, muchos ingleses que, por ejemplo, en Argentina y en Uruguay, los ingleses trajeron el fútbol y los hijos de los ferroviarios, porque eran empleados del ferrocarril,
acá en Argentina había 40.000 kilómetros de vías ferroviarias. Imagínense la cantidad de empleados que había. Muchos de ellos eran ingleses, que habían venido como contratados por un cierto tiempo, tenían a su familia, todo, y jugaban al fútbol. ¿Qué día jugaban? El domingo. Y la Iglesia Católica protestaba, pero no fue lo mismo que en Inglaterra. Ese fue el inicio del fútbol aquí en esta parte, y tuvieron éxito. Bueno, llegamos a la década de 1890, cuando se reanudan los Juegos Olímpicos, y en 1920, finales de 1920, 24, 26, por ahí, después de los Juegos Olímpicos que fueron en el 24, en el 28, se decidió hacer el primer mundial de fútbol. Fíjense ustedes, el fútbol era incipiente, hacía poco que se habían fundado equipos de fútbol, poco, digamos, 20, 30 años, más o menos. No había muchas confederaciones en todo el mundo. Se llama Mundial de Fútbol, pero participaron 13 equipos. ¿Por qué 13 equipos? Ni siquiera hubo eliminatorias ni nada de eso. Fueron invitados por la FIFA los equipos de 13 países, 4 eran de Europa, y eran Francia, Bélgica, Rumania y Yugoslavia, que fueron los únicos que pudieron venir. Venían en barco. En 1930 venían en barco, no había aviones preparados para pasajeros. Así que venían en barco bastante tiempo, todo eso. Y 7 de acá no, era un poco más, de Sudamérica y de Norteamérica. De Norteamérica vino Estados Unidos y México, invitados. Y de Sudamérica estaban Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil. Y esos eran los equipos que vinieron a participar del primer Mundial de Fútbol, invitados. Después de allí empezaron a hacerse en Europa y a llamar cada vez la atención, pero fíjense que al principio eran amateurs, no eran profesionales, eran jugadores amateurs. Tuvieron éxito. Mire usted, pasaron 100 años y fíjese el éxito que tiene esto a nivel mundial. De tal manera que de aquellos primeros 13 equipos, ahora hay 48 equipos. Y para hacer esos 48 equipos, todo el planeta ha estado jugando y entusiasmándose para llevar esto. Esto mueve a las personas de una manera, creo, inimaginable para los que idearon esto hace más de 100 años, pero imaginable para quien era la mente maestra, como dice Elena White. Este es el proyecto de Satanás, para alejar a los jóvenes y a la gente en general. O sea, si alejan a un joven de hace 40 años, hoy ese joven tiene 50 o 60 años. Y es muy difícil dejar la pasión. Por eso Emmanuel dijo, esto tiene que ver con la pasión. Y la pasión es inexplicable. Ojalá Dios quiera que cada uno de nosotros tuviera esa pasión por el Evangelio. Y es muy poca la gente que tiene pasión por el Evangelio. Podrán tener pasión por cualquier otra cosa. El deporte es una de los que mueve las pasiones. La música, por ejemplo, mueve las pasiones también. Dos de las tretas más efectivas de Satanás, ¿no? Fíjense ustedes, esta semana, o digamos, en estos días, ocurrió un fenómeno que nos muestra cómo se mueve el mundo a través de la tecnología. Un influencer argentino de TikTok dijo, esta es la versión oficial, yo no sé si es la verdad, pero es la versión oficial. Él dijo,
¿cuál será el jugador de fútbol más desconocido de todos los 48 equipos que van al Mundial? Y empezó a investigar. Casi todo el mundo tiene Instagram o esas cosas, redes sociales. Empezó a mirar de todos, y son cientos. Y resulta que un jugador de Nueva Zelanda tenía 4.700 seguidores. Y era el que menos tenía, desconocido totalmente. 4.700, tampoco le daba mucha importancia a las redes sociales. Entonces dice, lo vamos a hacer famoso. ¿Qué les parece si lo hacemos famoso a este? Y en pocos días pasó de 4.700 seguidores a más de 5 millones. En menos de una semana. 5 millones. Todo el mundo lo conoce. Tim Payne. Todo el mundo le hicieron una canción. Las empresas lo empezaron a llamar. Claro, se hizo millonario. Famoso, millones de seguidores. Las empresas lo empezaron a llamar. El muchacho este dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si yo no hago ni un gol? Nunca. Bueno, sí. Esto es lo que nosotros estamos viviendo y esto es lo que va a hacer que el Evangelio en un momento determinado sea conocido en todo el mundo. Esta viralización de los mensajes. Esto es una anécdota. Lo otro es cómo el deporte puede ser usado para mostrar la fidelidad de una persona. Yo no sé cuántos de ustedes habrán escuchado nombrar la película Carrozas de Fuego. La película Carrozas de Fuego relata una historia de varios integrantes de equipos de Estados Unidos y de Inglaterra que fueron a las Olimpiadas en París en 1926, creo que era, o 24 o 26, por ahí. Muestra la vida de cada uno de ellos antes de ir a las Olimpiadas y en el momento de las Olimpiadas. Obviamente todos iban a ir para ganar. Uno de ellos era millonario, otro era hijo de también un magnate de Estados Unidos. Uno de ellos era un muchacho religioso, que era como un sacristán, un pastor, pero no era un pastor importante, o sea, era un ayudante de pastor en alguna sacristía por ahí, en Inglaterra. Tenía una novia, un muchacho sencillo, pero lo que lo caracterizaba era que era muy veloz, corría ahí entre medio de las montañas y era inalcanzable. Entonces lo mandan a representar a Inglaterra en las Olimpiadas. Y él va a correr y resulta que el día que tenía que correr la final era domingo. Y él dice, no, pero el domingo es el día del Señor. O sea, recordando lo que había pasado antes con el tema de que los deportes no se hacían en Inglaterra en domingo. Entonces dice, no, pero es el día del Señor, es el Shabbat, así dice en la película. Es el Shabbat de Dios. No voy a correr. ¿Cómo no va a correr? Si usted es el mejor de Inglaterra, no voy a correr. Pero piénselo, ¿no? Bueno, no y no y no. El entrenador va y habla con el representante del Comité Olímpico Inglés y va el representante a hablar con este muchacho y él dice, no voy a correr. Pero no puede hacernos esto. Lo trajimos acá para que corra, sí, pero es domingo. ¿Pero qué importancia tiene? No, pero es el día de reposo. Entonces, el representante del Comité Olímpico viene con el príncipe de Gales, que estaba ahí representando a la reina, al rey, perdón, en 1927 era el rey Jorge V, algo así. Y estaba el hijo, el príncipe de Gales. Entonces, dice, Su Majestad, dígale a este que tiene que correr,
pues viene a representar a Inglaterra. Y entonces el príncipe de Gales le dice, mire, yo entiendo su vocación religiosa, bla, 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 pero usted está representando a Inglaterra acá. Tiene que correr. Yo voy a ser su rey. Cuando mi papá fallezca, yo voy a ser su rey. Usted no nos puede hacer ese desaire. Y la situación es muy tensa. Está este muchachito frente a las dos personas, el más importante del deporte y el más importante político de su país, el que va a ser el rey. Y él tranquilo le dice, mire, usted es un rey humano, yo tengo un rey que está por arriba de usted, que es el rey del cielo, y yo le debo la gloria y la honra a él, y él me dice que yo no tengo que correr en su día de reposo, en su sabbat. Esa palabra sabbat la usan bastante, está traducida, es domingo, ¿no? Pero para él es el día de reposo. Y no corre, no logran hacerlo correr. Y corren otros y ganan otros. Y entonces dice, bueno, perdió su oportunidad de la medalla dorada, pero no, porque las circunstancias se dan de determinada manera que un compañero de él le deja su lugar para que él corra en otra carrera. Y uno de los contendientes de él, de los que iban a correr en esa misma carrera, pero era norteamericano, antes de partir le da un papel. Y en ese papel estaba escrito un versículo de la Biblia que dice, yo honraré a quienes me honren. Entonces él lo lee y empieza la carrera. Y gana la carrera. Y gana la medalla dorada. Pero no era lo importante la medalla dorada. Lo importante de ese joven fue que él estuvo dispuesto a ser fiel delante de su rey, porque su verdadero rey estaba en el cielo. Y yo digo, ¿cuántos de nosotros, cuántos de nuestros hijos están dispuestos a eso? Y usted dirá seguramente, yo no voy a jugar al fútbol, yo no voy a participar de ninguna olimpiada. No, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a algo mucho más sencillo que eso. Porque va a haber partidos de fútbol los sábados. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Qué van a hacer sus hijos en ese momento? Cuando su país juegue en sábado. ¿A quién honrará usted? Usted será de las mismas personas que dicen, bueno, ¿qué importancia tiene? O sea, ya fui a la iglesia a la mañana, ahora esto no tiene importancia. Sí, sí tiene importancia. ¿Cuánto tiempo dura el sábado? 24 horas. De una punta a la otra tienes que honrar a Dios. Sí es importante porque en estos detalles se ve dónde está tu corazón. Si está en las cosas del mundo, si puedes desenganchar tu mente del mundo, o está en las cosas de Dios. Si tú vives en una ciudad, tu equipo está jugando y tú estás en tu casa, en tu ciudad, vas a escuchar los goles o el silencio y vas a saber qué es lo que pasó y tu mente va a estar pendiente a ver qué es lo que pasa. ¿Y qué tienes que hacer tú? Agarrar a tu familia e irte de la ciudad, a un lugar descampado donde puedas continuar tu relación con Dios. Saben, les voy a contar algo que a mí me dolió muchísimo, y esto desde hace varios años, 20 años por lo menos, qué sé yo, no sé. Fue durante un mundial. El partido de Argentina, porque esto ocurrió en Argentina, era un sábado después de la puesta del sol. Pero ahí,
al filo de la puesta del sol. Y para que los jóvenes no dejaran de ir a la iglesia, ¿qué fue lo que hicieron? En la reunión de la tarde de la sociedad de jóvenes pusieron una pantalla gigante. Tal es así que la sociedad de jóvenes terminaba justo cuando caía el sol y se encendía la pantalla gigante para que todos los jóvenes reunidos ahí vieran el partido de fútbol en la iglesia, porque si están todos reunidos en la iglesia es menos pecado. Es como honrar a Dios, o sea, a los dos dioses, ¿no? Al Dios del mundo que ideó los deportes y al Dios del cielo hasta la hora que se pone el sol. Y esa es la mentalidad de muchos cristianos. Y esto pasa también en muchos lugares, dentro de las iglesias y los clubes de conquistadores y todas esas cosas. Cuando yo era joven, cuando estudiaba la Universidad Adventista del Plata, ya en 1975, 1976, por esos años, no se permitía ningún deporte de contacto físico, o sea, no se jugaba al fútbol. En aquellos años se jugaba al tenis, se jugaba al vóley, pero los de contacto físico no, para que no hubiera golpes entre los jóvenes. Después eso se dejó, o sea, como todo, ¿no? De a poco las generaciones van bajando las banderas y decimos, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Esa es la mejor trampa de Satanás. ¿Qué tiene de malo esto? Tiene de malo que te aleja de Dios. Porque si tú vas a estar toda la eternidad con Dios, tu mente tiene que acostumbrarse aquí para estar conectada con la mente de Dios. ¿O crees que va a haber campeonatos de fútbol intergalácticos en el cielo? No, no va a haber. Ni Super Bowl, ni nada de eso. No. ¿Qué hacen los ángeles en el cielo? Glorifican a Dios mañana, tarde y noche. Todo el tiempo glorifican a Dios. ¿Por qué glorifican a Dios? Qué aburrido deben pensar ustedes, todo el día glorificando a Dios. No, lo glorifican porque lo conocen, porque están maravillados de ese amor inconmensurable que ellos han visto manifestado a lo largo de los milenios y que vieron cómo Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ellos lo vieron. Por eso glorifican a Dios. Y como nosotros no lo vimos y como nosotros no nos compenetramos con el Espíritu del Señor, no nos interesa. Nos interesa más el mundo. Lo que el mundo nos da, que es efímero. Los campeonatos del mundo se disfrutan durante 4 años. El campeón del mundo. Y después, en la siguiente oportunidad, probablemente ya no es ese y es otro. Y así es como la trampa de Satanás funciona, siempre alimentando la misma llama de la pasión, pero una pasión equivocada. Señor quiere que nos apasionemos con Él. Por eso dice que lo conozcamos, porque cuando lo conocemos a Él, entonces decidimos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, porque vemos lo que Él hizo por nosotros. Por eso les comenté la historia de Carrozas de Fuego, porque es una historia real, no es inventada. Ese protagonista que era tan veloz, que era religioso, existió. Creo que su apellido era Lyell, si no mal no recuerdo, la verdad no lo googleé, estoy recordando de haber visto esa película hace muchos años. Y quedó impactada en mi mente, porque yo no sé si hubiera tenido el valor realmente de enfrentarme al rey, al futuro rey de mi país. Pero alguien que sabe a quién pertenece realmente, y él sabía que no pertenecía a Inglaterra,
pertenecía a una patria superior. Y por eso hacemos este programa, para llamarles la atención a todos ustedes, que no caigan en estas trampas inventadas por Satanás, para sacarte de esa comunión que Dios quiere tener contigo. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, muchas gracias. Gracias, Daniel, y gracias a todos nuestros hermanos que se han quedado hasta el final comentando, participando. Esperamos que esta breve reflexión les sea de bendición y la puedan compartir, por favor, con todas las personas que puedan en las redes sociales. La semana que viene, y me vino a la mente porque justamente Dani estaba mencionando esto, me vino a la mente el tema que vamos a tocar la semana que viene, que tiene que ver con libros proféticos o, entre comillas, profetas del siglo XX que han publicado libros, obras literarias o han hecho, han publicado algo que con el tiempo parece que se ha cumplido, ¿sí? Y entre esos libros que vamos a mencionar, algunos de estos libros que hablan de las distopías futuras, como 1984, Un Mundo Feliz, etc., me vino a la mente un libro que me mencionaste, que es Los Protocolos de los Sabios de Sion, que es un libro que, bueno, ha sido, bueno, en muchos lugares ni siquiera se puede mencionar, pero más allá de quién lo haya escrito, que algunos dicen, bueno, sí lo escribieron judíos, sabios judíos, otros dicen, no, lo escribieron los jesuitas, no sabe quién lo escribió, pero en esos protocolos una de las consignas es entretener a la población y entretener a la multitud con los deportes y con los medios de comunicación. Cuando nosotros no tenemos un propósito en nuestra vida, necesitamos proyectar, necesitamos sentirnos identificados con algún héroe, ya sea imaginario, ya sea un héroe deportivo, para proyectar nuestra vida sin propósito en alguien que está cumpliendo ciertos propósitos, ganando ciertas medallas, ciertos campeonatos. Oremos para que Dios nos dé el propósito que Él quiere darnos y que nuestra vida sea una vida con propósito realmente. Les mandamos un abrazo desde aquí, nos veremos Dios mediante en el próximo programa con el episodio 20 de Más Allá de las Noticias. Que Dios les bendiga.